Bueno, buenos días. Primero que nada, quiero darle la bienvenida a todos los que están acá presentes en el auditorio. Bienvenidos a nuestra institución, que es como nuestra casa, nuestro hogar. Igualmente quiero expresar que para mí es un placer participar en el primer Congreso de Enfermería del Centro Médico Docente de la Trinidad. Felicitar a nuestra querida epónima, la magistra Alejandra González de López, quien además de ser una persona que lideriza y gerencia el equipo de enfermería de esta institución, ha mostrado una gran capacidad para adaptarse y tomar decisiones y actuar ante las adversidades como fue la pandemia con el COVID-19. Vamos a hablar precisamente acerca de este tema, el COVID-19 más allá de lo aparente, pero no sin antes, por supuesto, reconocer el trabajo de todo el equipo multidisciplinario que trabajó y sigue trabajando acá en la institución con los pacientes con COVID por el gran esfuerzo, dedicación y sobre todo valentía ante una enfermedad que era totalmente desconocida, extremadamente compleja. Así como recordar a los pacientes, los familiares, amigos, compañeros que le tocó vivir en carne propia pues la presencia del virus. Bien, COVID más allá de lo aparente. Como todos sabemos, el COVID es una enfermedad infecciosa muy contagiosa, también llamada neumonía viral. Esta neumonía viral la produce el virus por SARS-CoV-2. La primera vez que, digamos, se reportan algunas cifras de estos casos fue en diciembre del año 2019 en la ciudad de Wuhan, en China. Ellos indican que es un virus que viene de una nueva cepa del coronavirus. El coronavirus recibe este nombre, como ya sabemos, por su forma y su característica parecida a la de la corona solar. El COVID-19, como ya lo planteó la doctora María Graciela, evidentemente en estos momentos se considera, o de hace un tiempo para acá, que es una nueva entidad patológica. En el mundo, la estadística nos habla de que hay hasta hace 2 días, reporta la Organización Mundial de la Salud, 517 millones de casos, 6.25 millones de muertes, y la estadística local, según las cifras oficiales del Estado venezolano, habla que tenemos 522.749 casos, 5.709 fallecidos. En cuanto a que evidentemente la enfermedad pues, del COVID, sabemos que expresó de alguna manera síntomas respiratorios y no respiratorios. Sin embargo, la evolución o el desarrollo de la enfermedad, estadísticamente pudimos observar que un 80% de esa evolución presentaba enfermedad entre leve a moderada, el 15% enfermedad grave que ameritó soporte de oxígeno, y la enfermedad crítica un 5%, incluyendo allí el síndrome de dificultad respiratoria aguda con falla multiorgánica. Es importante igualmente señalar que estadísticamente se ha podido observar que los pacientes con mayor riesgo y que evidentemente la evolución de la enfermedad tampoco pues le fue, digamos, no le benefició, fueron aquellos pacientes adultos mayores y con enfermedades preexistentes, sobre todo enfermedades crónicas como es la hipertensión, la diabetes, cáncer, EPOC, entre otras. Ok. Antes de entrar un poco más en el tema, recordemos que los virus, ¿verdad?, están, digamos, estructuralmente conformados, primero que nada, por una cubierta exterior llamada cápside, y en su interior está constituido, o allí se encuentra el material genético, que en este caso del SARS-CoV-2 hablamos de ARN. Igualmente, en algunos virus, adicionalmente, tienen una cubierta exterior que los envuelve. Nos preguntamos, bueno, por dónde, digamos, cuál es la puerta de entrada de el SARS-CoV-2? Pues evidentemente la puerta de entrada es la vía aérea superior. Fíjense que todos acá todavía tenemos puesta pues nuestra mascarilla. ¿Sí? Ellos invaden las células ciliadas del epitelio superficial de la cavidad nasal. Se considera que la capacidad de contagio tan rápida y tan numerosa tiene que ver justamente con la replicación en esa zona de la vía aérea superior. Las cargas virales de las muestras respiratorias se observa que alcanzan su mayor punto entre el tercer y quinto día del inicio de los síntomas,
Y es por esto que la prueba diagnóstica, tiene mucho sentido que la prueba diagnóstica que es de mayor sensibilidad sea la PCR, que se analiza a través de una muestra de hisopado nasofaríngeo. Ok, una vez que el virus ingresa, ¿verdad?, a nuestro organismo y se replica, antes de replicarse, perdón, va a buscar, por supuesto, para poder replicarse necesita la célula de un huésped. Cuando el virus, el SARS-CoV-2, identifica o reconoce cuál es el virus al que se va a unir, al que se va a adherir, tiene, por supuesto, características específicas, que es como, por ejemplo, las proteínas que tiene en su superficie. En el caso del SARS-CoV-2, invade la célula que tiene un receptor en su exterior. El receptor es la angiotensina, perdón, la enzima convertidora de angiotensina 2. Esta enzima está escasamente presente en la circulación, pero se puede conseguir ampliamente en el resto de los órganos, está expresado allí. Todos sabemos que la ECA2 tiene un papel fundamental en el sistema cardiovascular. Fíjense ustedes a través de esta imagen, todos los órganos que están señalados con color verde es donde más se expresa justamente esta enzima convertidora de angiotensina 2. Es por eso que nosotros pudiésemos decir que el COVID es una enfermedad que se representa o se manifiesta principalmente en la vía respiratoria. Sin embargo, observamos pacientes que tenían síntomas que pertenecen pues a otros sistemas, como diarrea, vómito, en fin. Fíjense ustedes que de color verde nos señala la vía aérea superior, tanto la nasofaringe, orofaringe, el cerebro, el sistema gastrointestinal, la piel, por supuesto los pulmones, que fue donde se expresó de mejor manera. Ok, ¿qué pasa? Que una vez que el virus se ingresa y se replica, en donde está localizado comienza, ¿verdad?, una lesión tisular. Esa lesión tisular genera, o digamos, se despliega unas complejas interacciones bioquímicas y celulares que van a generar cambios en la microvasculatura. Los leucocitos en la zona de la lesión igualmente aumentan y finalmente se va allí a presentar signos de la respuesta inmunológica, de la respuesta inflamatoria aguda. Cuando ocurre ese daño a nivel tisular, ¿verdad?, ¿qué ocurre allí? Pues va a presentarse inicialmente una vasoconstricción. Esa vasoconstricción va a ser no de manera continua y además es temporal. Luego van a aparecer cierta cantidad de sustancias como la histamina. La histamina entonces genera una vasodilatación e hiperemia, es decir, aumenta el flujo sanguíneo. Posteriormente, las células endoteliales igualmente liberan óxido nítrico y ese óxido nítrico hace que haya una lentificación del flujo sanguíneo, además ayudado por la permeabilidad vascular. Eso aumenta la viscosidad, aumenta el éxtasis vascular y hace que los leucocitos pues, se adhieran al epitelio, atraviesen la pared y finalmente lleguen al intersticio. Eso es lo que nos explica un poco de por qué ese tejido alveolo arterial, pues nos podemos encontrar con edema, inflamación, entre otras cosas. Este proceso que acabamos de explicar en la lámina anterior también va a producir un daño en el endotelio o en la lesión endotelial. Ocurre una lesión endotelial. Y esa lesión endotelial pues va a meritar de que se active la cascada de coagulación para evitar o para de alguna manera ayudar a esas lesiones. Lo que quiere decir entonces que existe una estrecha relación entre el proceso inflamatorio y la coagulación. Si nos ponemos a ver, todo lo que hemos dicho anteriormente es lo que ocurre en cualquier proceso o cualquier enfermedad infecciosa. Es decir, va a haber inflamación, va a haber edema y se va a presentar igualmente la coagulación. Pero es importante aquí señalar, fíjense ustedes que hablamos que existía un 80% de enfermedad, que el desarrollo de la enfermedad era de leve a moderada. Existía un 15% de enfermedad grave y 5% de enfermedad crítica. En los pacientes que presentaron enfermedad grave y enfermedad crítica, fíjense ustedes si esto pasa de manera natural. Con los estudios que se han presentado acerca del COVID-19, lo que han reportado, más bien nos habla de que justamente esa respuesta que se espera
por parte del sistema inmunológico, más bien el huésped da una respuesta que está desregulada, es decir, en vez de comportarse de la manera esperada, realmente hubo un desorden, un desajuste que en oportunidades lo que hacía era que se producían o se activaban, por ejemplo, los linfocitos T de manera exagerada, o si no estaban los linfocitos T, igualmente eso permitía la replicación mayor del virus. Entonces, podemos decir que existe una asociación, ¿verdad?, entre la carga viral alta, los fenotipos y igualmente una respuesta del huésped, como lo acabo de mencionar, que es desregulada. ¿Qué significa esto? Que el sistema inmunológico, desafortunadamente para los pacientes graves, nos dio la respuesta, el virus pues se vio a sus anchas, hizo mayor daño y eso generó una enfermedad de COVID que se puede catalogar como grave. Bien. ¿Qué pasó en el COVID? Que según lo que han reportado los estudios pues, de varios investigadores. Todos veíamos, por supuesto, que el paciente presentaba una neutrofilia leve y linfopenia. Había una producción acelerada de leucocitos, esto igualmente podía producir daño en el tejido. Los macrófagos infectados y las células T estaban como en un círculo vicioso. Recordemos lo que le acabo de decir, si en las células T, por ejemplo, se supone que tiene que haber una regulación para poder activar o más bien inhibir el proceso para no ocasionar más daño desde el punto de vista de la célula, ¿no? Algunos estudios también reportan que en los pacientes que han presentado COVID realmente ha habido una respuesta robusta en cuanto a los anticuerpos y que la respuesta humoral han dicho que en los pacientes que han tenido COVID de manera grave, en ellos se ha visto que la respuesta ha sido mucho mejor. O sea, me refiero posterior a la enfermedad. Desde el punto de vista de la histopatología pulmonar, igualmente, ¿qué vamos a conseguir? Los reportes que dan, desde los análisis que se hicieron en anatomía patológica, en los cadáveres de los pacientes que fallecieron por COVID, se observó que hay un daño difuso en las vías respiratorias, hay un acúmulo de líquido, fibrina y ácido hialurónico a nivel alveolar, se pudo observar en los neumocitos una rotura de membrana, hubo remodelación del parénquima pulmonar e igualmente se observó que hay microangiopatías que favorecían pues la formación de microtrombos. En algunos pacientes, sobre todo los que estaban muy críticos, el paciente solíamos observar que presentaban hipercoagulabilidad. En estos pacientes, evidentemente, observábamos altas concentraciones de dímero D, también aumento del fibrinógeno, aumento del tiempo de protrombina, aumento del tiempo de tromboplastina, e igualmente observábamos trombocitopenia. Fíjense que todo lo que hemos hablado es porque lo que quiero es que imaginemos por un momento justamente esa unidad anatómica funcional de la vía respiratoria, viendo su alveolo con su capilar asociado. Recordemos que existen millones de alveolos con su capilar dentro de los pulmones, que cuando nos dicen que abrimos pues esas unidades prácticamente es el tamaño de una cancha de tenis. Imagínense ustedes, sobre todo en aquellos pacientes que mostraban una imagen difusa, con mucho edema. Qué difícil era, ¿verdad?, para un paciente poder pasar esa molécula de gas del alveolo hacia el capilar. Realmente era muy desesperante para el grupo de terapia respiratoria y el grupo en general de enfermería y el personal médico, como a pesar de cualquier dispositivo que utilizásemos en algunos pacientes era imposible lograr que mejorara la oxigenación, estando en la terapia intensiva, cuando en la vida se intubaba un paciente y la oxigenación no mejoraba. Pues eso lo vimos con el COVID, que no había manera de ayudar al paciente a que pudiese respirar. Entonces pensamos, lo que les quiero decir es que imagínense entonces esa unidad no fibrótica, sino inflamada, que en algunos casos sí se produjo fibrosis, ¿verdad? Edema y además de eso microcoagulación. Es decir, realmente era muy complejo permitir que el paciente se oxigenase. Recordemos que la hipoxemia, hablamos de hipoxemia cuando tenemos una saturación de oxígeno por debajo de 90 y una presión arterial de oxígeno por debajo de 62 milímetros de mercurio, pero en COVID se elaboró en la institución un algoritmo para la oxigenoterapia porque nos dimos cuenta que el paciente pudiese tener una saturación 96-95% y de repente de manera abrupta bajaba considerablemente.
Entonces, ese algoritmo nos permitió a todo el equipo por lo menos tener un mismo criterio, un criterio unificado para saber cómo, de alguna manera, ayudar al paciente mientras estaba en su proceso de recuperación. Otra cosa importante, que así como hablaba la doctora María Garciela, ¿verdad? Que esas son las cifras que se conocen, pero ¿cuántas personas no se habrán igualmente infectado y desconocemos en realidad cuáles son las cifras ciertas, verdaderas? Fíjense ustedes que ahora todo el mundo tiene en su casa un oxímetro, pero quizás, sobre todo en la primera oleada, ¿cuántas personas cursaron con una hipoxemia silenciosa, a esa hipoxemia feliz que llamaron en algún momento y que lo vimos nosotros dentro de la habitación? Es decir, personas que tenían una saturación extremadamente baja y bajando la terapia intensiva preguntaban, ¿pero por qué me estás bajando? No sentían absolutamente disnea. Lo que quiero recalcar aquí es la importancia de, por supuesto, todos los signos vitales que tenemos que tener presentes, pero sobre todo, no solamente hablamos de un tema de saturación, que igual, por supuesto, se nos va a dar una gran información, sino también la frecuencia respiratoria. Pareciera que más bien lo que se activaba, lo que se podía observar con más precisión, más que esa sensación de ahogo, era justamente el aumento de la frecuencia respiratoria, el ver esa respiración superficial que a todos pues, nos preocupaba y nos llamó la atención. Fíjense ustedes, aquí colocamos esta lámina acerca de la mecánica pulmonar. Recordemos que cuando hablamos de mecánica pulmonar hacemos referencia a precisamente esa función que va desde los músculos respiratorios, de la compliance, la elastancia pulmonar, así como de las resistencias dinámicas y elásticas que existen en el sistema respiratorio. ¿Qué pasa? Que un paciente presentando un edema pulmonar, inflamación, colapso alveolar y fibrosis, pues evidentemente tenía la mecánica pulmonar interferida o de alguna manera no podía desarrollar sus funciones de manera normal, y eso generaba una hipoxia tisular progresiva. Quiero llamar la atención aquí cuando decimos fibrosis, muchos casos de los pacientes que veíamos en las imágenes se veían finalmente después que pasaban de la imagen de vidrio desilustrado y se veía que había más consolidación, engrosamiento, y se nombraba que el paciente estaba presentando fibrosis. Fíjense ustedes que llama la atención que ahora cuando se hace, por ejemplo, las evaluaciones posterior, post-COVID, un mes después, 2 meses después, nos hemos llevado la sorpresa que las imágenes donde antes existían ese tipo de fibrosis, pues en muchos pacientes ya no están. Y la fibrosis es irreversible, por lo tanto habría que ver si realmente se trataba de otra cosa y no precisamente catalogarla como fibrosis. En cuanto a la terapia respiratoria, pues la terapia respiratoria, aquí lo que hay que señalar es que uno tiene que individualizar el paciente. Si bien es cierto que existía ese algoritmo, no todos los pacientes tenían la tolerancia pues, a todos los equipos, y era importante que ver la clínica del paciente, observar y por supuesto acompañarlo en todo momento, saber objetivamente quizás cuál era el dispositivo que mejor le iba a ir y acompañar al paciente en la adaptación de esos equipos, porque no era nada fácil colocar un paciente, por ejemplo, en CPAP o BiPAP y mantener constantemente esos equipos cuando necesitaba comer, hidratarse, en fin. Aquí llegamos pues al cuidado de enfermería respiratoria. Lo primero que quiero recalcar es que nunca olvidemos la importancia de presentarse. Estos pacientes con COVID, además, sobre todo en la primera y la segunda oleada, les tocó pasar, digamos, ese proceso de recuperación que desgraciadamente para todos no fue exitoso, sino que muchas personas pues partieron. Pero lo que les quiero decir es que ese acompañamiento, esa mirada, ese estoy aquí contigo, porque para nadie era fácil pasar esa situación solo, aislado. Fue realmente muy duro. Entonces hay que rescatar la importancia de lo que es, en primer lugar, presentarse. Segundo, el acompañamiento al paciente y a la familia, indistintamente que el familiar estaba, como estaba el paciente aislado, pues no lo veíamos con mucha frecuencia. La relación empática y respetuosa. Igualmente, por supuesto, observar, pues, evaluar cuál era la condición del paciente, cuáles eran sus necesidades interferidas, que eran bastantes, lo sabemos todos aquí. Establecer un plan de cuidado. Era importante igualmente la discusión de equipo. Una cosa que para nosotros fue importantísima eran esas revistas que se hacían en los pisos COVID, porque nos permitió conocernos, interrelacionarnos, discutir y mejorar y desarrollarnos desde el punto de vista profesional, porque cada quien tenía algo que decir y que aprender y que enseñar.
Por otro lado, el seguimiento. Una vez que se genera la planificación, se discute en equipo, se toman decisiones colectivas, pues había que hacer el seguimiento del paciente para saber si mejoraba, cómo iba su evolución, evaluar y allí decidir si había que replanificar. Ok, para finalizar, no me queda más que decir que, fíjense ustedes que cuando pensé en el nombre de la presentación, que es COVID más allá de lo aparente, en realidad lo que estaba pensando eran aquellas cosas atípicas que logramos ver en nuestro quehacer, como por ejemplo, llamaba muchísimo la atención en pacientes que tenían hipercapnia, que la excelencia de tratamiento, por ejemplo, es un BiPAP para mejorar el volumen alveolar y así disminuir la presión arterial de dióxido de carbono. Pasaba lo contrario, mientras más presión colocábamos, el paciente se ponía más hipercápnico. Eso llamó muchísimo la atención. O cosas como, por ejemplo, yo me preguntaba, ¿por qué ese paciente tiene una respiración superficial y por qué ese paciente no vemos imágenes de atelectasia? Como pasa, por ejemplo, en los pacientes que se van a intervenir quirúrgicamente, pero analizando preparando este tema, pude saber que sí, ciertamente sí presentaron atelectasia porque de alguna manera había ocupación del espacio alveolar. Así pues, entre muchas cosas, como ahora no sé si les ha llamado la atención que cuando ven los gases arteriales es raro conseguir un paciente con presión arterial de dióxido de carbono entre límites normales. Ahora todos los pacientes están hipocápnicos. A lo que voy es que, bueno, esa era la inquietud, en realidad, de ver cómo nosotros tenemos que seguir, evidentemente, o involucrarnos en las líneas de investigación, como para saber, por supuesto, prepararnos cada vez más y ofrecerle al paciente una atención siempre más segura y libre de riesgo. Por supuesto, el trabajo es imposible si no hacemos un trabajo en equipo. Aquí aprovecho la oportunidad para agradecer al bachiller Omar Augusto Contreras Sánchez por el apoyo que hizo acá en la presentación. Igualmente quiero decir dos cosas, ya sé que estoy en rojo, pero quiero decirles que no puedo olvidar dos cosas. La primera oleada, entramos a una habitación con un paciente que estaba muy desaturado. Primero, estaba en buena saturación, fue uno de estos pacientes que le digo que desaturó abruptamente. Entramos, todo el equipo en la habitación, estaban los médicos, la enfermera, terapia respiratoria, y todos, como era la primera oleada, por supuesto, los equipos de protección estaban al máximo. Lentes, pantallas, como 3 tapabocas, en fin, era una cosa realmente difícil de manejar. Y recuerdo que en ese momento dijeron, bueno, mira, vamos a poner la presión del equipo en tanto. Y yo, por más que quería ver la pantalla del equipo, era imposible porque estaba todo empañado. Y entonces yo decía, Dios, ¿cómo hago aquí? Nada, dije, lo expresé en voz alta. Dije, en nombre de Dios. Y cuando me voy a levantar la pantalla, tenía a mi compañera, si mal no recuerdo, era Erika, y me dijo, no, licenciada, yo sí veo, dígame cómo lo hago. Eso es trabajar en equipo, eso es cuidarnos entre nosotros. Otro caso recuerdo en la emergencia, que me quedé muy sorprendida, vi a un compañero en el triaje de la emergencia, tenía que cateterizar una vía, un paciente que venía con una saturación terrible, estaba en posición de prono, y el muchacho yo lo vi que tenía igualmente la pantalla como la tenía yo ese día, y le dije, ¿tú quieres que yo cateterice la vía? No, licenciada, claro que puedo hacerlo. No sé cómo lo logró, pero el muchacho cateterizó, el enfermero, nuestro compañero cateterizó la vía sin ver, porque en realidad ahí no había manera de observarlo. Esas son cosas admirables y además, vuelvo y repito, importante ese trabajo en equipo y cómo nos apoyamos y nos cuidamos entre todos. Entonces, lo importante aquí es investigar y aparte de investigar, difundir, porque nada hacemos con conocer si no, ese conocimiento no llega a todos. Muchísimas gracias.